Ahí estamos grabando entonces la consulta de hoy. Le decía entonces que tenemos nuestra masa M, inicialmente acá en una situación de reposo, donde ponemos un sistema de referencia. Aquí, bueno, sería el punto de referencia a la mitad, digamos, de la gráfica, ¿no? Entonces acá tendría, no sería X eso, sino que sería un punto de referencia, un eje de referencia, digamos, un eje vertical, digamos, ¿no? Entonces, a medida que trasladamos con alguna fuerza externa la masa hacia un punto de máxima elongación, lo trasladamos hacia un punto X igual a A y la liberamos a oscilar. Y durante este periodo, digamos que la fuerza externa está desplazando la masa, el resorte está actuando en contra con su fuerza restauradora. ¿Sí? Y esa fuerza restauradora será proporcional a la constante del resorte y el desplazamiento que va teniendo, ¿no? X1, X2, X3. Entonces, a medida que aumenta el desplazamiento, la fuerza restauradora incrementa su valor en un valor de menos k por x, pensando en x como un desplazamiento, o simplemente podemos tomar el módulo, digamos, que sería el valor que se está oponiendo a la fuerza externa que está desplazando la masa de su posición de equilibrio, ¿no? Entonces, cuando estamos en un instante, por ejemplo, t igual a 0, decimos que la masa está en un estado de máxima elongación y se libera a oscilar. Cuando la masa comienza a oscilar, por acción de la fuerza restauradora del resorte, ya no actúa acá la fuerza externa, porque ya le entregó la energía al sistema. Comienza a desplazarla en dirección contraria hasta que pasa por el origen o en este punto de referencia que igual a 0 y luego se está yendo al estado de máxima compresión a la izquierda, que sería menos A. Aquí me quedo muy en la pared, digamos, la referencia con respecto al círculo, pero bueno, porque pareciera que no está el resorte, pero en realidad sí está, ¿no? Nada más que lo puse un poquito más allá a la izquierda, si quieren por ahí ponemos otro eje que sea más cómodo para la gráfica. Ya le explico qué es lo que estaba comentando, digamos, ¿no? No, cuach. Quería dibujar el eje y no me estaba saliendo. Vamos a poner algo por acá. Me parece que queda un poco más lógico. El resorte, digamos, con la posición inicial en x igual a 0 y después cuando está comprimido con x menos a, y vuelve a entregar la energía hasta que lo estira el resorte y se va al estado de máxima amplitud, ¿no? En definitiva, si lo analizamos con un movimiento circular uniforme, podríamos pensar en una partícula que empieza su recorrido sobre un eje horizontal con un ángulo inicial 0 respecto al eje horizontal que le puedo llamar X. Y a medida que pasa el tiempo, digamos, la partícula al irse desplazando en sucesivas posiciones es como que estuviese girando en este círculo trigonométrico que habíamos visto, de un radio igual a A, que será la máxima amplitud de partícula, ¿no? Entonces, si yo hago la proyección horizontal de ese vector que está girando, tendría una posición, por ejemplo, acá x4, para que vean. Voy a borrar esto de abajo para que se vea un poquito más, pero que no me borre la línea horizontal. Supongamos que sea acá una posición x1, lo vamos a poner, ya que está desplazando hacia la izquierda. Acá tendría una posición x2 y acá sería una posición x3. ¿Sí? Entonces va disminuyendo desde su máxima amplitud x igual a valores x1, x2, x3 con valores decrecientes, ¿no? Entonces, en nuestro sistema de representación acá tendría un valor x1, un valor x2 y un valor x3.
Y en ese instante de tiempo fue girando, perdón, el equivalente a pensar en la partícula que estaba girando, y va variando el ángulo tita, ¿no? Supongamos que sea entonces tita 1 el primero, tita 2 el segundo y tita 3 el tercero. ¿Sí? Y nosotros, si la observamos de la vista superior, perdón, sería como que la partícula, al ir girando de su punto de máxima amplitud, irá disminuyendo, digamos, los valores x1, x2 y x3, y en algún momento pasará por el origen. O sea, esto sería como mirarlo desde arriba, ¿no? Entonces, a medida que va variando el giro de esta partícula sobre un movimiento circular uniforme, lo puedo asimilar como que se trate de que la proyección horizontal me está dando las posiciones horizontales de esta masa que está oscilando. Entonces, cuando tenemos en t igual a 0, la posición x vale a. Cuando pasa un tiempo t1, la posición x ahora vale x1. Cuando pasa un tiempo t2, la posición horizontal se va a x2. Y en un tiempo t3, la x se va a x3. Y si yo construyo un triángulo rectángulo en el análisis de este movimiento circular uniforme, con un radio igual a A, la proyección horizontal me dará el desplazamiento de partícula, que podemos llamarle una posición x1. Y eso corresponde para un ángulo θ 1. Entonces, si hacemos trigonometría acá de un triángulo rectángulo, este segmento, que sería el cateto adyacente al ángulo θ 1, ese x1 lo voy a poder encontrar como A por el coseno de θ 1. Si me voy a un tiempo t2, ahora ya va a tener una posición. Si era A la máxima, x2 ya va a estar más cerca hacia el origen. Y acá tendré un ángulo θ 2. Y la proyección horizontal, x2, será A por coseno de θ 2, donde A es la hipotenusa. Es el radio de giro, ¿no? Entonces, en sucesivos tiempos, digamos, este era t2, en t3 ya tendremos como un ángulo mayor, digamos, un θ 3, y la posición x3 va a ser A por coseno de θ 3. ¿Se entiende? Sí, ¿Estamos profe, correctos? ahora sí. Bien. Vamos. Entonces, la posición siempre sobre el eje horizontal va a ser A por coseno de θ, donde θ es variable en el tiempo. Y un ángulo variable en el tiempo lo vamos a poner como la velocidad angular de giro omega por t, el movimiento circular uniforme, ¿se acuerdan, no? Donde θ final es omega t. Como está girando acá... Sería como una función compuesta. no, porque depende de una sola variable. ¿En qué le llamarías vos función compuesta? Una función compuesta es una función que depende de otra, ¿no? Sí, que tenemos el ángulo, digamos, del movimiento circular, y después el coseno viene por afuera de la otra función, y sería el que le da la parte que... Sí, podemos pensarlo así, tienen razón. Podría ser como que la variable es θ, pero esa variable a su vez depende de otro factor de variación que es el tiempo. O sea, el ángulo es variable y el ángulo que varía depende de una variable nueva que sería el tiempo. Entonces ya correlaciono la variación angular con una variación temporal de tiempo, y sobre el eje X estoy viendo las proyecciones que me darían las posiciones sucesivas de esa partícula que oscila. Cuando pasa por el origen, tendría un θ 4 igual a 90 grados, por ejemplo, y la proyección horizontal, sobre el eje horizontal de X acá, estaría justo en el centro de referencia de la posición de equilibrio, ¿no?
Entonces, si yo hago x igual a coseno de 90 grados, el 90 grados coseno se me hace 0. Entonces x me queda a por 0, que es 0. Justo en ese momento, entre 4, la posición es que pasa por la posición de equilibrio, ¿no? Antes que empezar a oscilar. En esa posición de equilibrio estaba en reposo junto con el resorte, ¿no? Pero bueno, está trasladándose ahora, pasa por ese origen, luego se va hacia el estado de máxima compresión. Desde el punto de vista angular, tendremos posiciones sucesivas después. Tita 4 era para los 90 grados, tendría tita 5, tita 6 desde el origen. Y que tita 8, supongamos, sea 180 grados. Y en ese punto la masa llega a su punto de máxima compresión, que sería x igual a menos a. O sea que en el tiempo t8, x sería a por coseno de 180 grados, y el coseno de 180 grados, o pi, si manejamos radianes, es menos 1. Entonces me queda menos a. Entonces la función de posición, proyección sobre el eje horizontal equivalente a una partícula que gira, lo podemos asimilar en ese sentido de oscilación de partícula que va variando en el tiempo. Entonces la posición X en general, que sería la proyección horizontal, me va a quedar A por coseno de omega t. Y yo grafico, no sé si quieren ver un poquito más, ¿lo van entendiendo hasta ahí? Sí, profe, hasta ahí voy bien. Ok, ¿Puede entonces, bajar un poquito? sí, voy a bajar un poquito la escala. Y voy a quitarle las cuadrículas para que se vea mejor. Vamos a poner 80, a ver cómo queda. Yo uso las cuadrículas para poder graficar, porque si no, a mano alzada me cuesta mucho, estoy con la tableta gráfica, ¿no? Entonces, todo ese tiempo que la partícula va y viene, lo podemos asimilar, o sea, la masa en sí que va y viene oscilando con el resorte, lo podemos asimilar como una, vamos a poner en color negro acá, una partícula que está oscilando alrededor de un movimiento circular uniforme, y su proyección horizontal es la que me va dando la posición de partícula en la masa que está oscilando en la parte inferior, ¿no? Entonces, después completa un giro, vuelve al estado de máxima amplitud y después sigue girando en ángulos incrementales, y eso implicaría que la partícula va y viene en los puntos extremos de máxima amplitud y máxima compresión. Entonces, he transformado lo que sería una variación temporal en una proyección horizontal a medida que lo asemejo como una variación angular con respecto a una posición de equilibrio. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? No tengo pregunta, profe. Bueno. Si analizamos esta función que acabo de hacer, la función trigonométrica, yo vuelvo a poner las cuadrículas porque me ayudan a graficar. Bueno, esa parte no me quedó bien con el sistema de referencia de arriba. Destino 1. Vamos a hacerlo esto.
Este debería coincidir más o menos. Entonces, si graficamos X en función del tiempo, para nuestra situación particular teníamos que cuando t era igual a 0, la partícula se encontraba en su estado de máxima amplitud. Estoy graficando sobre el eje vertical la posición y sobre el eje horizontal el tiempo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, T1, T2, T3, T4, T4 creo que era 90 grados, ¿no? Voy a reducir un poquito esto. Sí. Sí, era 90 grados. Entonces, la partícula, si voy graficando posiciones en T1, T2, T3, va disminuyendo respecto a la posición de máxima amplitud hasta que se va al origen. Bueno, en este gráfico parece una recta, pero en realidad es la envolvente de una senoide, ¿no? Un poquito más arriba este. Entonces, si voy tomando la curva envolvente, me estaría dando todas las posiciones intermedias que van ocurriendo hasta que en T4 la posición X vale 0. Y si sigo incrementando el tiempo, aunque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 6, 7. Acá sería en el estado de máxima compresión, le había llamado T8, en donde la partícula ya toma una posición de menos A y con puntos intermedios y yo tomar el envolvente de toda esa curva, estoy alcanzando tiempos 5, 6, 7, donde se van yendo a estado de máxima compresión hasta tomar el valor de menos A, que sería en T8. Entonces después volverá a actuar el resorte, a llevarlo a su estado de máxima compresión y esta curva sigue dando la vuelta que conocemos de la función coseno. ¿Sí? A pesar que lo representamos en tiempo, al multiplicarlo por omega, por t, que es un valor constante, la velocidad angular, lo convertimos a este valor en ángulos, que serían los ángulos que vimos, ¿no? Entonces un eje que representamos sobre un tiempo t, que como les mostré en la clase anterior, voy midiendo en segundos, lo puedo convertir en radianes con omega y voy representando el coseno de un ángulo en radianes que me da un valor numérico, ¿no? Como este valor del coseno, si se recuerdan en las gráficas que vimos, el coseno puro variaba entre 1 positivo y menos 1. El valor máximo era 1 y menos 1 el valor mínimo. Y si yo multiplico el máximo por 1, me va a quedar el valor A. Y si multiplico el mínimo por menos 1, me queda menos A. Entonces la partícula, la masa va oscilando alrededor de la posición de equilibrio y la situación de mi masa que está oscilando la represento con la función trigonométrica coseno, que me da la proyección horizontal equivalente de una partícula que está girando en movimiento circular uniforme. Y después de haber logrado la función de posición, ya simplemente es derivar para encontrar la velocidad. Como le había mencionado, la derivada del coseno es menos seno. A que tenía previamente, que es una constante, que no se ve afectada por la derivada. Y luego tengo que derivar el argumento, lo que está dentro de la función coseno respecto al tiempo. Entonces la primera es la derivada de la función coseno, que es menos seno, luego derivo el argumento y lo que está en el argumento es omega t, y si derivo respecto a t me queda omega. Entonces la velocidad me queda a por omega por menos seno de omega t. Y la aceleración, la segunda derivada o la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que sería la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Vuelvo a derivar la función seno y ya me queda coseno, ya no es menos seno, no cambia el signo, sino que simplemente la derivada de función seno es coseno. El menos queda porque ya lo tenía de la derivada para posición, que era la velocidad, a por omega, y vuelvo a derivar el argumento y me vuelve a aparecer omega. Por eso aparece ahora omega al cuadrado. ¿Sí? Entonces,
esta gráfica me refleja la situación de arriba, que cuando t era igual a 0, la partícula estaba en un estado de máxima amplitud. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Entonces la A Sí, sí. sería el radio. Era el equivalente al radio que estábamos en el movimiento circular uniforme, y es la situación de máxima amplitud o máxima compresión para el movimiento armónico simple sobre un eje horizontal. Lo que estoy haciendo es convertir una variación de posición que depende del tiempo en una variación angular que depende de las posiciones intermedias de partículas. Capaz que en una le resulte un poco más accesible esta vista que pensar en una ecuación diferencial de segundo grado y la solución de una ecuación diferencial de segundo grado que es una función trigonométrica seno o coseno, ¿no? Sí, está mucho mejor así, profe. Es porque no han visto el video entonces. Creo que no estaba bien. Profe, Sí. ¿sabe que se me ocurre? No sé si estará bien. Que puede ser, lo relaciono a esto de que lo está mirando al movimiento de un solo costado, hace la proyección, ¿ha visto? Ujú. A que si uno hace la proyección con el otro eje, se Pero es cumple. vertical. Sí, también tenés que se cumple, bueno, y sacar la velocidad, la función de la velocidad. Estaba pensando que se cumple lo de seno cuadrado igual a coseno cuadrado igual a 1, y que eso me parece que se conserva la energía cinética de la cosa que está girando. Sí, porque si estuviese amortiguado es como que la circunferencia se va disminuyendo el radio porque la partícula oscila cada vez con distancias menores, digamos, ¿no? Claro, claro, pero lo que digo es que la velocidad al cuadrado que se va de un eje va por el otro. La velocidad al cuadrado. Ah, o sea, para la energía cinética, que es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Sí, sí. Ahora entendí. Sí, sí. Sería algo así equivalente. Bueno, y esto obviamente que la gráfica de aquí abajo es gráfica de posición como función de tiempo. ¿Ok? Y todas las proyecciones sobre el eje vertical me van dando los valores que vimos recién, x1, x2, x3, que va disminuyendo en su valor hasta que se vuelve 0, y luego se va a menos x1, menos x2, menos x3, o menos x5 sería menos x6, digamos, que son las posiciones para el estado de compresión cuando se va corriendo hacia la izquierda, ¿no? Que podemos tomarlo como valores negativos respecto a mi sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, sobre el eje vertical acá, estoy graficando posición y sobre el eje horizontal tiempo. Lo estoy representando verticalmente en el eje Y, por así llamarlo, que conocemos normalmente, a las posiciones de partícula que ocurren en un eje horizontal X. ¿Ok? Si nuestra situación no sería ahora de que empieza la función trigonométrica, o que en t igual a 0 tenía x igual a con máxima compresión, y podemos pensar que nuestra gráfica ahora empieza con x igual a 0 para t igual a 0. Tendría que colocar otro eje de referencia. Ah, está quedando el bebé. Lo voy a borrar. Sí, entonces si ahora no empieza con x igual a 0 en t igual a, perdón, con x igual a en t igual a 0, que era la gráfica de la función coseno. Ahora si tuviéramos que la posición inicial en t igual a 0 era x igual a 0, o sea que la partícula estaba en la posición de equilibrio y se está comenzando a desplazar, entonces ahora la función trigonométrica que me representa esta situación es la función seno. Porque para x igual a 0, si yo hago x igual a, perdón, para t igual a 0, no x igual a 0.
Ujú. X que queda A por seno de omega por 0. El seno de 0 me queda 0. Entonces X me queda en la posición inicial de equilibrio con el resorte. Y ahora puedo pensar que la voy elongando, digamos así, la partícula hasta que se va al estado de máxima amplitud y lo comienza a oscilar, ¿no? Entonces, ahora la función trigonométrica de posición para las condiciones de inicio distinto que tengo acá, porque para t igual a 0 la posición de la partícula es 0, sería A por seno omega t. Si ahora derivo esta expresión, que sería la velocidad, ¿usan derivadas parciales con delta ustedes o no? No, bueno. No tuvimos clase con el profe de matemáticas. ¿Sí? Bueno, la derivada de ahora la función seno, como les mostré recién, es coseno, sin cambio de signo, porque de seno a coseno va positiva y de coseno a seno es negativa. A, que estaba la constante que se mantiene, y ahora derivo el argumento y me aparece omega. ¿Sí? Y si vuelvo a derivar ahora, para encontrar la aceleración, que sería la segunda derivada de posición respecto al tiempo, vuelvo a derivar la función coseno y me queda seno, con el signo menos, porque la derivada de la coseno es la menos seno, A por omega que ya tenía antes de la velocidad, vuelvo a derivar el argumento y me queda otra vez omega, entonces me queda menos omega cuadrado A por el seno de omega t. Y este valor, el módulo en sí es el valor de la máximo, y este valor que tenía acá era el valor de B máximo, que es A por omega. Por eso entonces cuando empiezo una situación particular, que la partícula está en t igual a 0 con x igual a 0, necesito usar la función seno, y las ecuaciones serían x igual a seno A por seno omega t. La velocidad sería A por omega, positivo, coseno omega t. Y la aceleración sería menos A omega cuadrado, seno omega t. Si la De 10. situación particular, este sería con x igual a 0, t igual a 0, ¿no? Si en realidad ahora cuando t igual a 0 es x igual a A, la función trigonométrica que voy a usar va a ser la función coseno, porque me representa las situaciones iniciales del problema, ¿no? La velocidad era menos A por omega, seno omega t, y la aceleración es menos A omega cuadrado, coseno omega t. Entonces, dependiendo de mi situación de problema, digamos, voy a usar un set de posición, velocidad, aceleración o el otro. Y como les decía, si la situación ahora de contorno, de situación inicial de mi problema no es que está en estado de posición inicial igual a 0 o posición inicial igual a A, sino que está en un punto intermedio, entonces lo que tengo que hacer es mover el eje y eso lo represento con una variación angular que es el ángulo phi que aparece en el argumento. ¿Sí? Entonces ya cuando aparece más phi dentro del argumento, en cualquiera de estas funciones, lo que me hace es correrme el eje para ubicarme en mi situación inicial de problema. Entonces ahí sería indistinto que use seno o coseno, porque le pongo más phi. Bien. Exactamente, exactamente. Si tengo una función trigonométrica coseno, voy a tener un phi 1, y si tengo una función trigonométrica seno y quiero correr a ese eje, voy a tener un ángulo phi 2. Como ese es solo el desplazamiento original en la situación inicial, después la función Con verde trigonométrica... creo que iba a quedar mejor. ¿Cómo? Con un color verde iba a quedar mejor. Ah, cambia el color, ¿sí? El niño amarillo, sí, no sé qué son. ¿No se ve qué es? No, no se ve. Es decir, phi 1 sería para que use la función... Ah, no, esta era coseno, es la otra.
Vamos al color verde para... Yo usaba la función trigonométrica coseno. A ver si quedó. Utilizo la función trigonométrica coseno y me quiero ubicar sobre este sistema de referencia nuevo. Ahora usaré un ángulo φ2 y acá aparecerá dentro del argumento un ángulo φ2, que es el desplazamiento para las condiciones iniciales. Obviamente los ángulos son diferentes de una función seno-coseno porque lo que corro, digamos, de una función respecto al eje de referencia son ángulos distintos, ¿no? Pero después todas las gráficas siguen parecidas porque se va repitiendo periódicamente, ¿no? Se puede usar una función seno o coseno, cualquiera de las dos, y según las condiciones de contorno voy a encontrar un ángulo inicial φ1 o un inicial φ2 para la función coseno o la seno. ¿Te ha entendido? ¿Están por ahí o se fueron? Sí, profe, la verdad es que ahora entiendo mucho mejor. Sinceramente lo logré ver, digamos, porque no entendía dónde usaba seno, dónde usaba coseno, qué tenía que ser esto, me mareado. Ahora la verdad que ahora ya sé, digamos, eh, depende de dónde tome, puedo hacer seno y coseno. Ok. Como vimos Buenísimo. el otro día, el ejercicio 1 que tenía una posición 0,7 centímetros en velocidad 4,39, tengo que adecuar mi situación de problema para el proceso de medición que estoy llevando adelante. Entonces, por eso encontraba un ángulo phi para correr la función coseno. Podría haber usado la función seno también, nada más que me va a dar otro ángulo, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando usamos la función coseno me daba un phi de 0,78? Si hubiese usado la función seno, seguramente hubiese dado un ángulo φ2 mayor, digamos, ¿no? Diferente. Pero ambas funciones trigonométricas son equivalentes. En definitiva, como les comenté, la función seno y la coseno son casi la misma, aunque la puedo convertir una en otra, agregándole un ángulo phi de fase en el medio. Si la función original era seno omega t y ahora quiero convertirlo en una situación original como x igual a en t igual a 0, lo que hago es correr 90 grados la gráfica. Entonces, si le sumo 90 grados, para t igual a 0 me va a quedar la función x igual a seno omega t más 90 grados. Cuando t igual a 0, ¿se entiende lo que estoy diciendo o no? Porque estoy hablando de más. Si yo tenía una situación original que era a por seno omega t, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y cuando x vale 0, cuando t vale 0, resulta que x tiene que valer a. Si yo utilizo esta función para t igual a 0, omega por 0 se me hace 0. Y el seno de 0 me queda 0. Entonces esta función no la representa a la situación de mi partícula oscilante. Pero la puedo convertir tranquilamente corriéndolo un ángulo de 90 grados. Ahora lo voy a poner a phi y ya voy a darle un valor que sería pi sobre 2. Entonces cuando t vale 0, x va a ser igual a por el seno de omega por 0 más pi sobre 2. Pi sobre 2 es 90 grados. Y si yo calculo el seno de 90 grados, me da 1. Y ahí ya reflejo mis situaciones de contorno, de problema, digamos, que t igual a 0 equivale a. Y lo que hice simplemente fue la función trigonométrica seno correr a 90 grados. ¿Estamos bien? Sí. Bien, lo dejo después para que piensen si uso la función trigonométrica coseno y quiero simular una situación de x igual a 0 para t igual a 0, ¿cuál sería el ángulo que tendría que poner en el argumento, ¿no? Bueno, esto es
parece complicado, pero bastante sencillo. Una vez que uno entiende funciones trigonométricas, digamos, las condiciones de contorno del problema se resuelven bastante sencillo. Y siempre tiene que tener cuidado si empieza con la función de posición de seno, la subsiguiente será más coseno y menos seno, que el primer set que está acá. Y si yo utilizo una ecuación de posición con coseno, la velocidad será menos seno y la aceleración menos coseno. El único detalle, digamos, que hay que tener en cuenta, dependiendo de qué ecuación tome de partida, de posición, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, profe, está mucho más clarito de esta forma. Bueno, me alegro. ¿Qué otra duda tenían? En particular era que usaron, porque Sandra comentaba de no sabía si usar función seno o coseno, se puede usar cualquiera de las dos. Simplemente va a variar el ángulo phi de fase que va a responder a las condiciones de problema, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? A ver, voy a ver si puedo reducirlo un poquito más para que se vea todo. Aunque va a quedar medio chiquito. No sé, por ahí si están con el celular debe salir muy chiquita la pantalla. ¿No? La computadora capaz que se ve mejor, pero en celular es capaz que queda chiquito, ¿no? Yo estoy con el celular. ¿Se llega a ver bien? Debe ser pequeña, ¿no? La imagen. Sí, es chiquito. Bueno, igual después cuando vean el video se lo pueden poner desde una computadora y va a salir más grande, ¿no? No, igual cuando uno Copié todo. hace zoom Ah, también también lo del pueden ampliar, celular, claro. sí, lo podés ampliar del celular. Voy a ver que había abierto los TPs. No acuerdo si hablaba algo de la variación de angular. ¿No? No, son todos similares. No pensé que hablaba de desplazamiento en fase, digamos, de 2 puntos en fase, pero no, no está. No, no lo quiero complicar. Lo veremos en el Gracias a próximo. Dios que no hay de eso. Bien. ¿Alguna duda? No sé, veo, quizá me está orientándose un poco a lo que era la experiencia, que Soledad me comentó que ya había el grupo trabajado sobre la experiencia en movimiento circular uniforme, ¿no? Y bueno, esto era sobre el movimiento armónico simple, que es más orientado, digamos, a un poco más de profundización y se correlaciona más sobre onda mecánica. Como les comentaba, ¿no? Que el movimiento armónico simple será como una partícula de un medio material por donde se está propagando la onda mecánica. Medio material o fluido, digamos, que puede ser en que está oscilando ese elemento del medio alrededor de su posición de equilibrio, ¿no? Y a medida que se transfiere la energía, va transfiriendo la energía a la partícula siguiente y esta comienza a oscilar y la subsiguiente después se ve afectada por la anterior y así sucesivamente, ¿no? Yo tenía una duda. Algunos problemas me piden la energía mecánica. Entonces estamos hablando de energía cinética y energía potencial en el resorte. No sé si Sí, podría hacerlo con gráfica. puedo hacerlo. Lo que no sé si eso ya sería, avanza un poquito para verlo. Lo muestro, digamos, un poquito y después lo vamos a ver más en detalle cuando... Me apuntaba este comentario por el hecho que me decían que no quería que avance sobre los contenidos, ¿no? Pero se lo puede ver. Veíamos primero la fuerza externa que actuaba y la fuerza restauradora, si recordamos, que después queda simplemente la fuerza restauradora del resorte que respondía a la ley de Hooke dentro de los límites elásticos. Siempre la fuerza va a tener un valor proporcional al desplazamiento y a la constante del resorte,
que es lo que ya vimos, digamos, como presentación. Y acá teníamos una representación del desplazamiento en función del tiempo para un eje vertical que le llamamos Y simplemente, pero si es horizontal serán los desplazamientos horizontales y si es vertical serán los desplazamientos verticales, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo que ya vimos de ecuaciones que modelan el comportamiento para una función seno, que derivada a coseno, y la segunda derivada de seno ya me volvía a dar menos seno, ¿no? No sé por qué otra vez ya está apareciendo esta barra de tarea. Ahí desapareció, ok. Entonces está oscilando la posición de equilibrio y cómo varían los vectores velocidad y aceleración en ese movimiento horizontal, siendo magnitudes vectoriales, ¿no? Bien, ¿qué sucede durante el proceso de desplazamiento inicial de la partícula respecto a su posición de equilibrio? La fuerza restauradora va a ser igual a la fuerza externa mientras se va desplazando el cuerpo, o la masa de su posición de equilibrio, hasta que tome un valor X cualquiera, no todavía X igual a A, que será el esto de máxima amplitud, y la fuerza va incrementando su valor a medida que el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio se incrementa, ¿no? Entonces el valor acá vertical es K por X, es justamente el valor de fuerza para una posición X cualquiera. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, esta es la fuerza. Esta es la fuerza restauradora del resorte, si recuerdan. Claro. Era menos K por X, o sea que, bueno, estoy representando el módulo de la fuerza, no en sí el signo. Y va incrementándose a medida que se incrementa el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio. Si estoy en algún punto intermedio entre 0 y A, vamos a llamarle una posición X cualquiera, la fuerza toma el valor K por X, ¿no? Lo que estaba representando en esta gráfica simplemente que estoy de su posición 0 a una cierta distancia X horizontal positiva y todavía no he llegado al valor de máxima amplitud, que sería X igual a, es un valor por acá más a la derecha quizás, ¿no? Entonces la fuerza, el módulo, digamos, restauradora va a ser igual a K por X para la posición X, toma el valor K por X y representa en el eje vertical el valor de fuerza. Si calculo la energía potencial almacenada en el sistema como el trabajo que realiza el agente externo, va a ser una integral entre 0 y X de la fuerza por desplazamiento. Eso de trabajo en mecánica, energía mecánica, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Por qué tomo integral y no uso simplemente fuerza por desplazamiento? Porque la fuerza va cambiando su valor durante el tiempo, durante el recorrido, digamos, y también en el tiempo, ¿no? Si fuera una fuerza constante, ¿sí? Podría tomar fuerza por desplazamiento y me da el trabajo que yo hago externamente y que almacena el sistema, ¿no? Pero como la fuerza va variando en cada posición su valor, tengo que integrar. Integrar es sumar efectos diferenciales en cada una de las etapas del proceso del movimiento de la masa. Entonces, si integro entre 0 y X, voy a calcular la energía, el trabajo, digamos, que entregó un agente externo para que el sistema lo almacene en forma de energía potencial. Y esa potencial después se convierte en cinética cuando libero la partícula y comienza a desplazar, ¿no? Pero en el momento inicial está transfiriendo energía el agente externo. Y va a ser igual a la fuerza de restauradora del resorte porque es la que está actuando en contra de la fuerza externa, ¿no? Entonces tendría una integral entre 0 y un punto X de la fuerza por su desplazamiento. Y este es un producto escalar que depende del ángulo. La fuerza es K por X por dx, el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre los vectores, digamos, ¿no? Entre la fuerza y el desplazamiento. Coseno de pi. En este caso estamos tomando pi por considerando que están actuando en contrasentido, ¿no? La fuerza externa está para allá y el desplazamiento va para acá. ¿Sí? Entonces el ángulo entre los vectores son de 180 grados. ¿Se entiende eso? Sí, Claro, porque yo por están eso, antiparalelos, uno Sí. por un lado y forman el ángulo de 180. Sí. claro, yo por eso decía que lo expliqué, yo pensaba que me lo iba a explicar con un resorte directamente. Si yo lo estiro para allá, se desplaza un X, entonces digo, esa es la energía potencial.
Y ahí en el punto cuando X sea igual a, cómo sería la energía potencial y cómo sería la energía cinética. Y cuando vuelve pasa por cero y cuando se comprime, algo así pensaba, no sabía que era todo esto. Bueno, este es el análisis matemático de la situación física que ocurre, digamos. Ustedes vieron un trabajo en energía mecánica que era fuerza por desplazamiento en su aspecto más sencillo. En el caso que la fuerza era constante no había problema, pero si la fuerza va variando durante el recorrido, tengo que hacer una integral. Integral es sumar todos los efectos diferenciales durante el recorrido, ¿no? Entonces tendría entre 0 y x, la integral de x por dx, que me queda la presión, coseno de pi vale menos 1, con el menos se hace positivo. Entonces tengo k por la integral entre 0 de x de x, la integral de x es un medio de x cuadrado. Porque cuando derive x cuadrado me va a quedar x de x, ¿no? Y le pongo el 2 abajo porque cuando derive la expresión va a bajar ese 2 de la potencia y se va a cancelar con el 2 de abajo, ¿no? En la derivada para que me dé el mismo valor de la fuerza, ¿no? Entonces la resolución de la integral es x cuadrado sobre 2 entre 0 y x. Y ahora si tomo un valor cualquiera durante el recorrido, voy a tener que la energía potencial es directamente un medio de k por x cuadrado. Para x igual a 0, la energía potencial es 0, porque todavía no se comenzó a desplazar el resorte, y para x igual a x será un medio de k por x cuadrado. Y si reemplazo por la posición, que era a seno omega t, que va variando en función del tiempo, tengo el valor de la energía potencial en algún punto del recorrido, que será un medio de k por a cuadrado seno cuadrado omega t. Porque estoy usando con la función trigonométrica seno para el desplazamiento de partículas. Podría haber usado la coseno, ¿no? Es equivalente. Después que lo libero en el extremo, digamos, donde tenía la máxima energía potencial, todavía no hay cinética porque la partícula en ese punto está con x con velocidad cero. Cuando la libero y comienza a desplazarse por efecto del resorte y la fuerza restauradora, aparece la cinética. Y en todo el recorrido, digamos, en su máxima amplitud y máxima compresión, tengo la energía potencial máxima que se convierte en cinética. Cuando x igual a 0 tengo la máxima velocidad y no tengo energía potencial porque sería como una posición de equilibrio. Y luego cuando lo desplazo ya comienza a actuar el resorte y almacena y entrega energía para ese movimiento de partículas. Entonces cuando x tengo valor máximo, tengo el estado de máxima energía potencial, o cuando x vale x mínimo, que sería menos a, tengo el estado de máxima energía potencial, y después en los valores intermedios se van sumando la energía cinética con la potencial para que me dé una mecánica total almacenada en el sistema. La energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Si recordamos que tomamos la función de posición con seno omega t, la velocidad es a por omega coseno omega t. Si lo reemplazo en la expresión de la cinética, me queda un medio de la masa por a cuadrado omega cuadrado coseno cuadrado omega t, que es la función de la velocidad. Esto está elevado al cuadrado. Si recordamos que omega al cuadrado era igual a k sobre m, la constante de resorte sobre masa. Eso es lo que habíamos visto en la ecuación diferencial, ¿se acuerdan? ¿No? Que la frecuencia de oscilación depende de la constante de resorte y la masa. Entonces la energía cinética, si yo lo reemplazo omega al cuadrado como k sobre m, va a cancelar con el m de arriba y me queda un medio de a cuadrado k coseno cuadrado omega t. O sea que la energía potencial en algún punto del recorrido, en la mecánica, es un medio de k por a cuadrado, perdón, la energía cinética era un medio de k por a cuadrado coseno cuadrado, y la potencial que vimos recién, que dependía de la posición que era de seno omega t, un medio de k por a cuadrado seno cuadrado, ¿no? Si yo grafico las funciones, al estar una función trigonométrica elevada al cuadrado, ya no tendré valores negativos. O sea, se acuerdan que tenía valores positivos y negativos. Si yo la elevo al cuadrado, ese menos 1 se vuelve 1, entonces va a variar entre 0 y 1. 0 y 1, la función seno cuadrado o coseno cuadrado. Cuando la multiplique por un medio de a cuadrado k, tendré los máximos respectivos para las funciones, ¿sí? Entonces es como que subiera las funciones trigonométricas por encima del eje, ya que no van a tener valores negativos. Entonces la energía potencial, fíjense que alcanza su valor máximo en esto de máxima amplitud,
y la energía cinética, digamos, alcanza su máximo cuando está pasando por el origen que tiene la máxima velocidad. Recordando que coseno cuadrado de más seno cuadrado era igual a 1, una relación trigonométrica, podemos escribir que el coseno cuadrado de algún argumento es igual a 1 menos seno cuadrado de ese argumento. Entonces, si en la energía cinética reemplazamos coseno cuadrado omega t por 1 menos seno cuadrado omega t, voy a tener esta expresión, y recordando que la de la derecha sería justamente la función de la energía potencial. Esta que está acá, ¿no? Entonces la energía cinética me queda 1/2 de k por a cuadrado menos 1/2 de k por x cuadrado, que lo puedo llevar a esta forma. 1/2 de k por a cuadrado menos x cuadrado. Y la mecánica, que sería lo que quedaba en la expresión acá arriba, si la despejo me va a quedar 1/2 de k por a cuadrado. Profe, Ujú. a partir de la identidad trigonométrica, yo tengo que el coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x igual a 1. Entonces de ahí Ujú. despejo coseno al cuadrado de x como igual a Sí. 1 menos seno. Para Sí. reemplazarlo en donde yo tengo coseno, ¿verdad? En la parte de la energía cinética. Sí. Entonces yo Que lo ahí que la hice acá, reemplazo reemplacé el coseno cuadrado omega t y lo por puse eso. como 1 menos seno cuadrado omega t. Bien. Y ahí multiplico esto Luego, por esto y esto por esto. Entonces me queda 1/2 bien. k por a cuadrado Perfecto. menos 1/2 de k por a cuadrado seno cuadrado omega t, que fíjate que es justamente la energía potencial. Ujú. ¿Sí? Sí, ¿Está? sí, sí. Bien. Y recordando que x era a por seno omega t, esta expresión a cuadrado seno cuadrado omega t es justamente x cuadrado. Bien. Bien, bien. ¿Ok? Sí. Entonces, si te fijas acá, tengo energía cinética igual a 1/2 de k por a cuadrado, menos la energía potencial. Si yo la despejo y paso sumando la energía potencial al primer miembro, tendría que la energía cinética más la energía potencial es igual a 1/2 de k por a cuadrado. De k por al cuadrado. Bien. ¿Qué es lo que tengo acá? La energía mecánica total almacenada en el sistema es igual a 1/2 de k por a cuadrado. O sea que la energía mecánica en este gráfico total es constante y está acá arriba. Mientras la energía cinética varía, la potencial, la sumatoria siempre de ambas, si voy sumando punto a punto, me va a dar justamente un valor constante. ¿Quieren que paremos hasta acá? Pues yo no lo quiero agobiar con mucho porque me dicen que estamos retrasados y Sí, por favor. Hasta aquí vamos. Hasta o aquí sea, ya vamos. tienen una forma de poder calcular las energías cinéticas y potenciales. La cinética me queda 1/2 k por a cuadrado menos x cuadrado. Y la potencial la vimos recién que era 1/2 de k por x cuadrado. Porque esta expresión que tengo acá es x cuadrado, ¿no? Ok. No me acuerdo bien qué más tenía, ¿no? Borro todos los dibujos, igual va a quedar el video, después lo van a poder ver tranquilos, ¿no? Me está entrando compañera de Tafi Viejo que le había llamado para que venga más o menos a esta hora por una consulta que tenía. Ahí se va a sumar. Bueno, esto lo terminamos de ver mañana, ¿quieren? O no sé, la otra semana, como resulte más cómodo. Capaz que mañana podemos ver más ejercicios, ¿les parece? Y ponemos en juego un poquito la parte de energía cinética, mecánica, si necesitan. Sí, me parece que podríamos hacer la parte práctica de lo que vimos del movimiento armónico simple, digamos un poquito más de práctica y después, digamos, como que la semana que viene tratamos de seguir de vuelta, digamos, tratar de incorporar un poco más de energía, digamos, pero por lo menos ver la práctica de
de los ejercicios del práctico. Ok. Por favor. Sí, sí, no hay problema. O sea, mi interés es que se interprete lo que vamos viendo y que no sea agobiante y que puedan resolverlo después, ¿no?